Bueno, voy a presentar a alguien muy especial que probablemente todos conozcan, que es Gaby Vega. Gaby llegó hace exactamente 10 años a mi vida, a nuestras vidas, a Casa Angelman, en un momento muy, muy desafiante en nuestra escuelita en Buenos Aires. Necesitábamos sostener justamente un abordaje holístico y ella venía de ese lugar, como licenciada, sí, pero en expresión corporal. Acá estaba Gaby. Y así se sumó a la segunda etapa de nuestra escuelita en Casa Angelman. Y la verdad, se metió de lleno. Con su personalidad de querer estar siempre formada, se capacitó con Regina, a quien escuchamos hacer recién, con Gitanjali, que es un arteterapeuta que trajimos de India, con el doctor Calculator, que es un terapeuta referente en síndrome de Angelman en Estados Unidos, y así ella fue creciendo dentro de nuestra comunidad. Fue parte del programa intensivo terapéutico en Casa Angelman, del programa de jóvenes, y hoy es quien coordina el programa Casa Angelman en FAST Latam. Y eso no es casual. Habla de alguien muy especial, muy empática, muy sensible, y además es una excelente profesional. Así que Gaby, gracias por estar, gracias por meterte de lleno en este mundo, el del Angelman, por seguir al lado nuestro, por tu compromiso, por tu amor, para que sigamos creciendo en esta organización y al servicio de esta comunidad. Hola, ¿todos? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Córrense un poquito de las mesas que puedan apoyar los dos pies en el piso. ¿Vieron esta técnica china que nos dijo no retroversión, sino tratar como de acomodarnos y sentir la espalda un poco erguida? Bueno, tratemos de sentir nuestra espalda un poco más erguida y vamos a levantar los brazos, palmas de las manos mirándose entre sí. Cada vez que tengan la necesidad de bajar los brazos, internamente se van a preguntar ¿qué estoy resistiendo? Y no vamos a bajar los brazos por un ratito. Vamos a llevar el foco a los pies. Vamos a percibir cómo los pies se apoyan sobre la tierra. Observa, siente cómo están tus pies en este momento. Continuemos y llevemos nuestra atención a los isquiones, que son los huesos de los glúteos a cada lado y que se sienten ahí enraizados en la silla. Ahora percibe tu columna erguida, larga. Revisa que los hombros no se coman el cuello. Contacta con tu respiración y observa en este momento cuál es el ritmo de tu respiración. Bien. ¿Qué estás resistiendo? Antes de bajar, les voy a decir qué vamos a hacer. Yo voy a decir 3, 2, 1 y vamos a soltar los brazos. Los vamos a dejar caer hacia la tierra con fuerza y vamos a exhalar por boca. ¿Bien? 3, 2, 1. Y sacudamos. Bien. Cuerpos cuidados, vínculo, regulación y autonomía. Y muchas gracias a todas las profesionales, a Claudia, a Ale, a Mili, a Regina, equipo espectacular que hace parte del equipo de Casa Angelman. Así que esas familias que preguntaron cómo podemos contactar a esos profesionales, me buscan y los contactamos. Hoy les vengo a contar una historia.
Y como dijo Maxi, esta historia comienza hace 10 años acá, en Casa Angelman, cuando voy por primera vez a mi entrevista. La persona que me entrevistó en ese momento era la psicóloga del equipo, Nati, y ese día Nati me dijo algo que me quedó para toda la vida. Ella me dijo: Gaby, en este lugar vas a aprender a poner el cuerpo. Y yo les voy a ser sincera, hace 10 años era completamente inexperta y la mayoría de los chicos de la escuela eran más grandes y más fuertes que yo, o sea, me podían comer viva. Pero de esa frase yo tuve un gran punto a favor, mi interés por la palabra cuerpo. Así que acá se deriva la pregunta que me va a organizar toda esta historia que les voy a contar hoy, y es: ¿qué significa? ¿Qué es aprender a poner el cuerpo? Para poder integrar un poquito de conceptos bases, tomo mi profesión, la expresión corporal, que tiene una visión del cuerpo como unidad indivisible, bio, psico, socio, cultural e histórico. Tiene 3 áreas de aplicación: el arte, la salud y la educación. Y su objeto de estudio es el cuerpo. Se estudia desde su parte más funcional y lógica, o sea, estudiamos un montón de anatomía y un montón de anatomía aplicada al movimiento, pero sobre todo también estudiamos esa parte subjetiva, lo que es del cuerpo que está más allá del cuerpo. Y principalmente, cómo opera esta parte subjetiva en lo funcional. Porque yo puedo estar acá parada y llevar mi mano hacia adelante y mostrarles mis 5 dedos, pero también puedo estar acá parada y elegir conducir mi mano hacia adelante y mostrarles mis 5 dedos. Y esa elección y esa forma tiene algo muy personal y muy propio que necesitamos indagar. Así que cuando hablamos de poner el cuerpo, no solamente estamos hablando de una intervención física, estamos hablando de nuestra disponibilidad, de nuestra historia y principalmente de cómo habitamos nuestra propia experiencia. En esta historia hay 2 cuerpos protagonistas: el cuerpo cuidado y el cuerpo cuidador. Y este vínculo tiene una característica hermosa, y es que es un vínculo recíproco. El cuerpo cuidado tiene una característica fundamental: es no verbal. Y ojo, porque se dice mucho que tienen algo silenciado, pero eso silenciado, créanme, no es el cuerpo. El cuerpo de una persona no verbal está hambrienta por ser escuchada. Muchas veces su cuerpo grita. Por otro lado está el cuerpo cuidador, que también tiene una característica fundamental: la resistencia. El cuerpo cuidador siempre va a estar atravesado por la resistencia que le genera sentir a un otro más frágil, más vulnerable, más dependiente. Es humano. Entonces, aprender a poner el cuerpo se trata de indagar en esta resistencia para encontrar puentes de conexión. ¿Cómo creamos esos puentes? Redireccionando nuestras resistencias. Cuando nosotros... Perdón, voy a cambiar. Listo. Cuando nosotros... necesitamos redireccionar la resistencia, perdón. Me fui. Bien. Hay una cosa que me encanta de la palabra resistencia, y es que tiene sinónimos que son contradictorios. Cuando yo me resisto desde el rechazo, genero frustración y me frustro. Y es un punto acá en el que no genero un puente, genero una desconexión.
Por otro lado, cuando yo me resisto desde la obstinación, puedo generar dos grandes dificultades. La primera, que el cuerpo, cuidado, comienza a sentir esa opresión y va a querer empezar a resistirse, porque no quiere ser silenciado. Y entonces, en ese caso, los escenarios de cuidado, los espacios de cuidado se vuelven escenarios de lucha. Esto no suena familiar porque a mí me suena súper familiar. Hace muchos años vengo trabajando mucho, por ejemplo, en el gran espacio del cepillado de los dientes y de cómo ese espacio que es de cuidado, porque lo que nosotros estamos haciendo es cuidar. El cepillado de dientes es un hábito fundamental de nuestra salud, se vuelve un escenario de lucha. Por otro lado, tenemos otra grande dificultad, y es que cuando el cuerpo cuidador encuentra formas de apaciguar repetidamente esta resistencia del cuerpo cuidado, el cuerpo cuidado no deja de resistirse por entendimiento, deja de resistirse por resignación y por sometimiento. En estas dos grandes dificultades, lo que hacemos es ocultar, es no permitir que el otro exprese su posibilidad de autonomía. Y créanme, todos, absolutamente todos, tienen capacidad autónoma. Ahora, cuando en esta resistencia yo encuentro fortaleza, mi cuerpo se afianza y entonces genera una actitud de disponibilidad y de sostén. Y este sostén no solamente es para el cuerpo cuidado, este sostén es para el cuerpo cuidador también. Cuando esa resistencia potencia mi acción, permito que el otro confíe y sienta que tiene lugar. Cuando un cuidador ofrece esa confianza, ofrece esa seguridad, da soporte sin invadir y permite el derecho al riesgo, conecta. ¿Cuáles serían entonces herramientas simples que podemos pensar hoy para aprender a poner el cuerpo? Una que me encanta porque lo dijimos todos los profesionales, modelar. ¿Qué significa modelar? Pasar por el propio cuerpo el aprendizaje que queremos lograr en el otro. Y ojo que aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque es que nosotros podemos modelar acompañando físicamente o podemos generar primero la acción para mostrarla y que el otro la imite, ¿sí? Pero cuando nosotros acompañamos físicamente, internamente tenemos que ubicarnos en un lugar en el que realmente estamos acompañando y no estamos haciendo por. Acompañar es propositivo, mientras que hacer por el otro es restrictivo. De nuevo, anulo su capacidad de autonomía, ¿no? Acompañar construye esa autonomía que queremos lograr. Escuchar. Y ojo, porque aquí hay algo también que tenemos que tener en cuenta y es la escucha del cuerpo es distinta a la escucha de la comunicación verbal. No tienen los mismos códigos, tienen códigos distintos, ¿sí? Hay una anécdota que traigo. Hace un par de años fui a Uruguay. Teníamos unas charlas con las familias y una vez terminamos las charlas, fuimos a comer. Y yo iba en el auto de la familia de Candelaria. Cande iba al lado mío. Y Cande iba muy bien, muy tranquila, tenía su comunicador en las piernas, estaba mirando por la ventana y de pronto, de la nada, empieza a pellizcarme. Cuando nosotros sentimos estas molestias,
hay una cosa que también nos han dicho que es importante hacer y es poner el límite, ¿no? Pero hay que pensar si ese límite yo lo estoy poniendo desde el rechazo o si lo estoy poniendo desde una escucha profunda. En ese momento yo me tomé un segundo para decir, ok, ¿por qué si antes todo estaba bien, ahora tengo la necesidad de pellizcar? ¿Sí? Debe haber algo que cambió, hay algo que se modificó. En vez de ir y decirle, no, Cande, no me pellizques, porque ahí no hubiera logrado absolutamente nada, seguramente me hubiera seguido pellizcando, lo que hice fue observar un segundo su entorno, su situación, y darme cuenta que el sol había cambiado y le estaba pegando en la cara. Y ella, con ese pellizco, que capaz no era la mejor conducta para comunicar, eso después lo vamos a ver, pero con ese pellizco ella estaba manifestando una molestia. Ahí yo agarré su comunicador y le tapé el sol con el comunicador y pasó algo que es genial, que seguramente a ustedes les ha pasado, y es esa mirada que hacen cuando los entendemos, que es como ¡wow! Y dije, ok, Cande, te estaba molestando el sol, bueno, está bien. También le pareció súper gracioso que le tapara el sol con el comunicador, pero fue como lo primero que encontré para taparle el sol. Y ahí después usé mi rol de terapeuta y le busqué en el comunicador formas distintas de expresar una molestia. Pero antes de generar un límite, yo me tomé el tiempo de escuchar internamente qué de esa acción del otro me interpelaba. Porque eso que me interpela tiene mucho que ver con lo que el otro está queriendo comunicar. Aceptar el límite del propio cuerpo, fortalecerlo físicamente, fortalecerlo desde la conciencia y reconocer al espacio físico como un coterapeuta. No les quiero decir que hagan ejercicio, pero es importante trabajar el cuerpo, porque entre más nosotros conozcamos sobre cómo nos movemos, cómo nos posicionamos, cómo podemos intervenir físicamente en el otro sin invadir, más seguros vamos a estar nosotros mismos de esa relación y de ese vínculo. Por otro lado, es real que nuestros cuerpos tienen limitaciones, o sea, es lo que les digo, los chicos de la escuela eran más grandes y más fuertes que yo, y créanme, yo los levantaba a todos. ¿Por qué? Porque podemos utilizar al espacio como un coterapeuta. El espacio es esto, la silla, la mesa, cualquier tipo de disposición que nosotros podamos observar con estrategia nos va a servir para ayudarnos a nosotros y a los otros a tener esa confianza y ese soporte. Y acá viene otra anécdota. Lucía, de Colombia, tiene 3 años. Y ustedes no saben cómo un día Lucía se escapó de su cuna. Me olvidé de pedirle el video a la mamá, creo que se los quería mostrar, es espectacular, porque uno dice, es imposible que ellos logren hacer eso, pero su coordinación era perfecta, su trepado era espectacular, se daba la vuelta y se bajaba sin caerse, porque aparte de todo encontró que en la esquinita la mamá había dejado un maletín, entonces ella si se apoyaba en el maletín no se caía, sino que lograba bajar de la cuna. El día que ella logró bajarse de la cuna fue un día en el que su mamá por primera vez había salido de paseo y la había dejado a cargo del abuelo. Y el abuelo estaba muy tranquilo viendo televisión, confiado de que Lucía estaba durmiendo en su cuna. Y de pronto aparece Lucía en escena y casi se muere. O sea, la agarra, la vuelve, la lleva, la acuesta, espera a ver que realmente se quede tranquila, sale y se sienta a ver televisión. Ese fue el primer acto. Segundo acto, Lucía vuelve y aparece en escena. Entonces él la carga, la lleva, la acuesta, espera que esté tranquila, sale y mete el celular así, escondido, y empieza a filmar. Y ahí se dan cuenta que Lucía hacía
un acto espectacular, o sea, Mili, es para ti. El trepado perfecto, la logística, ¿no? Todo. Y entonces, ¿qué pasó? Dijeron, ok, hay que cambiarle la cuna. Y le pusieron una cama enorme. Y entonces Lucía no dormía, porque no podía habitar ese espacio era enorme para ella. Y antes Lucía dormía bien, y de pronto Lucía empezó a dormir mal. Y entonces ahí vino Sandra y me dijo, Gaby, no sé qué hacer, porque no le puedo poner la cuna porque se cae, pues, no se cae, pero bueno, les da miedo que se salga o que ella sola empiece a deambular por la noche, pero en la cama nueva tampoco está pudiendo dormir. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Pensamos con estrategia y decimos, ok, listo, necesita todavía un espacio de contención más pequeño, que era su cuna, pero necesitamos readaptar la cuna de tal forma en la que ella ya no se trepe por el mueblecito y no salga y no camine, porque eso tampoco le sirve, ¿sí? Entonces es esto, el espacio siempre puede ser un coterapeuta, siempre nos puede ayudar. Necesitamos mirarlo y encontrar la mejor distribución de los objetos, de todos los elementos, para que nos ayuden a nosotros a contener a ese cuerpo sin desgastarnos y sin generarnos agotamiento. Y por último, construirnos como cuerpos en comunidad. Nosotros en Casa Angelman teníamos un equipo espectacular, o sea, la pasábamos increíble y teníamos como el ritual personal de que terminaba el día, entregábamos a los niños y nos sentábamos en el jardín a reflexionar sobre ciertas situaciones que habían sucedido para poder empezar a pensar en las formas en las que podíamos al día siguiente intervenir de una forma diferente. Necesitamos sentirnos en comunidad, necesitamos sentirnos acompañados en este proceso, porque si yo estoy solo, mi cuerpo todo el tiempo está en alerta, todo el tiempo está en estado de supervivencia. Y en estado de supervivencia yo no puedo reflexionar, no puedo pensar, ni siquiera me voy a permitir sentir lo que está sucediendo. Cuando yo me siento acompañado, me siento contenido por una comunidad, por una red, entonces puedo acostarme a la noche completamente frustrada y capaz mandar un mensajito por algún chat o escribirle a alguien más o hablar con la persona que tengo al lado y pararme al día siguiente con un poquito de esperanza de decir, ok, probemos esto diferente. Hay una parte de la historia que me salté. Y es una historia es una parte de la historia que me genera mucha sensibilidad. Había una herramienta que nosotros usábamos muchísimo en Casa Angelman y era que todos los días, apenas empezábamos el día, compartíamos con el comunicador cómo cada uno se sentía. Porque expresar cómo uno se siente cambia muchísimo el panorama de la situación. Entonces quiero decirles que esto me hace sentirme muy sensible. Esta parte de la historia que me salté es que a mí, a este lugar, a esta experiencia también me trajo un diagnóstico. Este diagnóstico a mí me cambió mis búsquedas, mis objetivos, mis intereses, cambió el rumbo de mi vida y me trajo hoy a este lugar. Y en este proceso de hablar sobre mi diagnóstico hubo algo que siempre me hizo muchísimo ruido. Y es que me dijeran valiente, porque yo me sentía fallada. Hace poco tiempo tuve una conversación con una mamá y ella en esa conversación trajo la palabra fallada. Y yo sentí un clic porque nunca había hecho tantas asociaciones sobre algo tan propio con algo con lo que trabajo todos los días. Y tuve como una revelación, y es, la valentía no está en superar el diagnóstico, aunque el proceso hacia él tiene un montón de reconocimiento.
La valentía está justamente en sentirnos fallados y continuar viviendo en un mundo que tiene tan poco margen para la diferencia, en un mundo que todo el tiempo nos exige, nos impone y nos vende ser cuerpos hegemónicos, cuerpos saludables, cuerpos prácticamente perfectos. Así que, para mí, hoy y como conclusión, poner el cuerpo es vivir la diferencia, es experimentar otras formas de vincularnos, que el mayor regulador es la presencia, que la autonomía no se impone, se construye, que el vínculo de cuidador y cuidado es un puente de aprendizaje profundamente recíproco, que no se trata de hacer por el otro, sino de estar con el otro, y que aprender a poner el cuerpo para mí fue entender que la diferencia no es algo para tolerar, es algo que se habita. Cuando el vínculo deja de ser lucha, se vuelve presencia, y el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se vuelve un territorio de encuentro.